Hola, bona tarda. Gràcies per venir. Tenim avui aquí amb nosaltres el Gonzalo Boyer, un bon amic i un excel·lent advocat. Ara estàvem amb el president i el vicepresident Joan Maluquer comentant l'oportunitat que teníem de poder acollir a l'Ateneu Barcelonès a una persona que en aquests moments, des del seu ofici, des del seu bon ofici, està fent una feina que té molt a veure amb algunes de les circumstàncies més importants que estem vivint en aquest país i que algun dia els historiadors, alguns socis de l'Ateneu, faran la història del que està succeint en aquesta situació tan difícil, podríem dir tan complexa i sobretot en termes de repressió de la pluralitat política que està vivint Catalunya com en altres moments de la història. En el públic hi ha persones amigues, properes, que també estan tenint papers molt importants en aquests moments històrics, però és, sens dubte, el Gonzalo Boyer, a qui jo conec fa uns anys, arrel de procediments penals, té molta de la clau de volta d'alguns dels esdeveniments que s'estan produint. En Gonzalo Boyer és un advocat que estima el dret, diria que és un activista democràtic, que estima profundament la conquesta de la democràcia que es fa a partir de la lluita jurídica. És un home de l'era global, el seu és un dret global, ha treballat amb dossiers que espero que pugui compartir amb tots vostès importants de processos de democratització de molts indrets i de lluita pels drets fonamentals, però quan he dit que estimava el dret és perquè jo l'altre dia parlava amb una persona que va molt sovint fa anys a l'Audiència Nacional, va sortir el nom del Gonzalo Boyer i em va dir és dels millors advocats que he conegut a l'Audiència Nacional. Gonzalo Boyer és un gran jurista. Estima el dret, estima el concepte de l'anàlisi estratègic del dret, que no és el mateix que estudiar el llistí telefònic dels codis, és una altra cosa. És aplicar el sentit comú, la creativitat, la imaginació, la cultura a l'ús del dret i dels textos legals i és un gran innovador jurídic. Per tant, aquesta interacció entre el dret i la història que avui estem vivint, el Gonzalo la compartirà avui i li vull fer un especial agraïment en nom del president i del vicepresident i de la Junta perquè ha vingut ara amb un avió que acaba d'arribar a les 6 de la tarda i se'n va demà a les 6:30 del matí perquè té un judici a les 9:15. Per tant, li hem d'agrair molt l'esforç logístic que ha fet per estar aquí amb nosaltres. Espero que lo hayas entendido y si no lo has entendido, sabes lo que he dicho. Y Gonzalo, el tiempo es tuyo. Yo creo que tienes, como tú dices, tiempo para hablar de fútbol. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Gemma y también al Ateneo por invitarme y a ustedes por venir a escuchar lo que a la gente en realidad el derecho no les interesa, les aburre y yo entiendo que eso sea así. Ahora Gemma me ha dado mucha libertad en lo que puedo hablar y lo que no, por lo tanto yo le dije vamos a hablar de fútbol y no es coña que vamos a hablar de fútbol porque nosotros nos dedicamos mucho a hacer una cosa que se llama litigio estratégico, es decir, coger un caso con el cual, a través del cual se pueda cambiar la realidad jurídica y en algunos casos incluso política que afecta a muchos más casos. Evidentemente uno no puede defender a todo el mundo, pero a veces un caso cambia las cosas. Yo la semana pasada estaba en el Congreso de la FIFA y por eso digo que vamos a hablar de fútbol, porque como abogado de la Federación Palestina de Fútbol fuimos a plantear un tema que para nosotros era esencial, que la FIFA se comprometiese a respetar los derechos humanos en el fútbol. Es decir, no basta con el eslogan de la FIFA de vamos a jugar con fair play. El fair play vale dentro del campo de fútbol, pero fuera del campo de fútbol ese fair play se traduce en derechos humanos. Y fíjense por dónde, de los 210 votos de la FIFA conseguimos 35. Es decir, a la FIFA no le interesan los derechos humanos. Y eso es sorprendente porque tienen un discurso y llevan a la práctica otra cosa. ¿Por qué no les interesan los derechos humanos? Bueno, por razones muy obvias. Están celebrando un mundial en el cual hace un mes había estadios que no estaban terminados de construir.
y ustedes los pueden ver en la tele. Están todos terminados de construir. No quiero saber cómo fueron las condiciones para terminarlos en un mes. El siguiente mundial se va a jugar en un país donde prácticamente se trabaja con mano de obra esclava. Es decir, las cosas tienen una apariencia. ¿Por qué nosotros nos hemos metido ahí? Porque eso para nosotros es un litigio estratégico. Es decir, está bien que haya deporte, a la gente le encanta el fútbol, pero no a cualquier precio. Y eso es lo mismo que hemos intentado hacer en otros tipos de procedimientos que hemos llevado, el tema de Guantánamo, las torturas en Guantánamo, la defensa de Edward Snowden también lo hemos intentado y lo estamos intentando en esa misma vía. Y bajando a la realidad catalana, bueno, está el tema del proceso. Y yo creo que se puede abordar desde distintas perspectivas. Es decir, hay gente que está de acuerdo con el proceso, hay gente que no está de acuerdo con el proceso, pero lo que me cuesta creer es que un demócrata no esté de acuerdo que a partir del día 25 de octubre hay una realidad totalmente distinta. Ha habido una represión inadmisible en un Estado democrático y esa represión conlleva que ya no hay discusión si se está defendiendo el proceso o no, se están defendiendo los derechos civiles, se están defendiendo las garantías del debido proceso, se está defendiendo la imparcialidad necesaria de los jueces. Es decir, no voy a entrar en la otra discusión, solo lo que está pasando a partir de que se toma la decisión de que más dura será la caída. Cuando se toma esa decisión y se tiene la chulería de ponerle en las propiedades a un documento más dura será la caída, ¿saben lo que ha caído ahí? El Estado de Derecho. Eso es lo que se cayó ese día. Porque que un fiscal general autorice un documento que tenga esas propiedades es tremendo. Y más tremendo es la previsibilidad que había de todo lo que ha pasado a partir de la interposición de la querella, que fue el lunes siguiente. ¿Por qué digo la previsibilidad de todo esto? La gente a veces pierde las perspectivas de las fechas. El día viernes se anunció que el lunes se iba a presentar una querella. El lunes día 30 de octubre se presentó la querella. El martes 31 se admitió a trámite la querella. Una querella estilo manos limpias, plagada de fotocopias de artículos de prensa. No de hechos, no de pruebas, no de evidencias, de artículos de prensa. Pero artículos de prensa de OK Diario. O sea, estamos hablando ya de lo peor de lo peor. El día 1 no hubo acto procesal porque era festivo. El día 2, todos los que se presentaron en la Audiencia Nacional fueron a prisión. El día 3 se cursaron todas las órdenes internacionales de detención. Pero lo que pasó entre el día 30 y el día 3 era perfectamente previsible. Y no digo que sea malo que la justicia sea predecible, pero es que esto no fue justicia. La justicia tiene que ser previsible, es decir, uno tiene que tener la previsibilidad, si hago algo malo, pues tengo tal pena. Pero ¿es previsible que convocar un referéndum conlleve un delito de rebelión? Yo creo que no. ¿Y saben por qué no? Porque ya había un precedente aquí mismo en Cataluña, en el cual no hubo rebelión. Entonces, cualquier persona mínimamente informada dice, convocar un referéndum puede ser una desobediencia, pero no puede ser ni rebelión ni malversación. ¿Por qué? Porque ya lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y porque lo ha ratificado el Tribunal Supremo y porque lo dijo en la acusación al Ministerio Fiscal. ¿Dónde está el fallo? El fallo está en un problema mucho más profundo. En España no ha habido una transición a nivel judicial. Seguimos anclados en el 77. Y si me apuran, en el 75 y en el 74 y en el 73. ¿Por qué? Porque las altas instancias judiciales no están preparadas para interpretar el derecho de manera democrática. ¿Qué quiero decir con manera democrática? Cuando una persona va a una manifestación, o dicho en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, va a un picnic, no puede esperar que se le pidan 20 años de prisión por un delito de rebelión. No lo puede esperar. Esa falta de previsibilidad en la sanción y en la interpretación de la norma es lo que lleva a la arbitrariedad. Ahora, ¿cuándo nos involucramos nosotros en esto? Y yo hablo en plural, no es que sea un plural majestático, es que nosotros somos un equipo. Nosotros nos involucramos
porque un muy buen amigo, un amigo común, se le ocurrió pedir ayuda. Cuando él me dice, ¿tú qué harías? Y le digo, yo, hoy, salir corriendo. Me dice, ¿cómo? Le digo, mira, lo más lejos posible, dentro de Europa, y ya se plantean las cosas de esta forma. Entonces me dice, ¿me lo puedes poner en un documento? Le digo, joder, si yo venía llegando de viaje, no me había ni acostado, llevaba toda la noche volando. Le digo, vale, le hago un documento que a la larga ha terminado siendo una hoja de ruta que se ha usado durante todos estos meses. ¿Para qué? Para internacionalizar el conflicto. Porque había que internacionalizarlo. Si no se internacionalizaba este conflicto a nivel jurídico, no íbamos a tener mecanismos jurídicos suficientes para contrarrestar el ataque que iban a dar las altas magistraturas de este país. Bueno, de ese. ¿Por qué? Porque era previsible lo que iba a hacer la Audiencia Nacional, como era previsible lo que iba a hacer el Tribunal Supremo. Y la única forma de contrastar eso es a través de un litigio estratégico, ¿dónde? En otro país que nos dote de instrumentos para poder modificar la realidad judicial aquí. Claro, hay gente que dice, el Supremo va a hacer lo que quiera. Y yo diría que sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero en algún punto del camino, y ese punto no es muy lejano, el Supremo tiene que decidir y tomar una clara línea. ¿Queremos ser un Tribunal Supremo dentro de Europa o queremos ser un Tribunal Supremo, y lo voy a decir peyorativamente, en Turquía? Esa es la gran decisión que tienen que tomar. Si van a hacer lo que pide la Unión Europea en materia de derechos fundamentales, artículo 6, artículo 7 del Tratado Fundacional, artículo 60 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, o si van a hacer lo que se esperaba que se hiciese antes del 78. Hasta el momento han hecho lo que se esperaba antes del 78, es decir, reprimir ¿a quién? Al disidente. Porque de hecho no hay ninguno de los actos que se ha cometido, entre comillas digo cometido, con relación al 1 de octubre, es encajable en el Código Penal. En el español no lo es, por mucho que lo digan, pero no es encajable en el Código Penal alemán, en el belga, en el suizo, en el escocés. ¿Eso qué significa en el fondo? Significa una cosa, si quieren mantenerse así, van a afectar a uno de los pilares fundamentales del Tratado Fundacional de la Unión Europea, la libre circulación de personas. Siempre uso el mismo ejemplo, pero creo que es el mejor. Si en España se convirtiese en delito beber cerveza, ¿afectaría eso a la libre circulación de las personas? Claro, la gente está acostumbrada a que puede beber cerveza, se bebe una cerveza y ha cometido un delito si viene a España. Bueno, la gente en Europa está acostumbrada a manifestarse, está acostumbrada a expresarse, está acostumbrada a dar sus opiniones sin que eso sea un delito. Y ahora resulta que si viene a España va a ser una rebelión. Eso afecta al Tratado Fundacional. Es decir, creemos que fue importante hacer esta batalla fuera de España, porque aquí no había mucho margen de defensa, por no decir no había ninguno. Ahora, tampoco se podía trasladar a todo el mundo fuera, porque había que tener el proceso en España y tener los procesos fuera. Había que combinarlos. Por eso hay gente que está en prisión, injustamente en prisión, pero saben que ellos también están jugando un papel. Y hay gente que está en el exilio, injustamente en el exilio, pero saben que están jugando un papel. Cada cual tiene que jugar su papel. Y créanme que hay una gran diferencia entre estar en prisión y entre estar en el exilio. Pero las dos circunstancias son complicadas, son graves. Yo las veo, por ejemplo, presidente Puigdemont, cuando se reencuentra con sus hijas, o Toni Comín, cuando se despide los días lunes en la mañana de su hija, o el domingo en la noche de su hija. No son situaciones fáciles, no lo son para nada. Evidentemente el exilio tiene un precio y la prisión tiene un precio, pero al final todos están unidos en ¿qué idea? No se ha cometido un delito, no se ha hecho nada que no se debiese hacer, y lo que se está recibiendo es una respuesta del Estado absolutamente desproporcionada, injusta, y se está llevando a cabo en una circunstancia que, a mi juicio,
cada día están siendo contrastadas en Europa. Yo les diría que hagan un ejercicio de memoria. Cuando nuestros defendidos aparecen en Bruselas, la prensa, un sector de la prensa, sobre todo la prensa de Madrid, dijo, en 30 días van a ser entregados. A los 34 días, Llarena tuvo que retirar la OED. Entró en pánico y retiró la OED. ¿Antes de qué? De que hubiese una resolución diciendo no te los vamos a entregar. Después se dijo que Llarena era un gran estratega por haber retirado la OED. Cuando el presidente Puigdemont va a Dinamarca, la Fiscalía pide que se curse una OED. Llarena se niega porque dice, no, porque pueden dar una resolución que no nos convenga. Pero ¿tú quién eres para esperar resoluciones que te convienen? Tú eres un juez de instrucción y tienes un deber, investigar delito y perseguir a sus presuntos responsables. Eso es todo lo que establece la ley con respecto a él, y no hacerlo es un delito. ¿Qué es lo que hace? No la cursa. Hizo bien, porque se hubiese llevado otra sorpresa en Dinamarca. Después dicta el autoprocesamiento y cursa las euroórdenes. Todos saben que el presidente Puigdemont fue detenido en Alemania. Ya les digo que fue un accidente, no fue otra cosa que un accidente, pero también refleja el escaso conocimiento jurídico que tenía España sobre nuestro entorno legal. 400 kilómetros más atrás había un sistema de euroorden que no permite el recurso. Si hubiesen estudiado un poco, lo hubiesen detenido en Suecia y no en Alemania. Claro, pero si creemos que la Tierra es plana y que se acaba a la altura de los Pirineos, nos pasa eso, que no leemos lo que hay en otros lados. En Suecia, el sistema de euroorden es tan duro como el español. No cabe el recurso contra la resolución de admisión de la entrega. Bueno, ahí surgió la imagen mítica de que fue detenido en Alemania porque iba a ser entregado. Yo me acuerdo, fueron momentos muy tensos, ¿eh? O sea, créanme que como abogado son momentos en que se pasa mal. Y se pasa mal porque todo el mundo cree que tenemos la solución en la mochila. En la mochila había cepillo de dientes, desodorante, una muda de ropa, pero no había ninguna solución sino esperar a comparecer ante el tribunal alemán. Ahora, con una confianza. Sabíamos lo que iba a resolver el tribunal alemán porque estaba estudiado, pero no estaba estudiado porque quisiéramos que le detuvieran ahí, estaba estudiado porque habíamos revisado todas las legislaciones para ver qué se podía y qué no se podía. A los pocos días, 10 días, el presidente fue excarcelado y todos los ataques se dirigieron contra Alemania. Todos. Que Alemania esto, que Alemania lo otro. Bueno, nosotros ¿qué hicimos ante todos esos ataques? Incluido en resoluciones de la Sala de Apelación del Tribunal Supremo. Traducirlas y entregarlas en el tribunal alemán. ¿Por qué? Porque creemos que es bueno que sepan, si ellos como jueces se enfrentan a eso, ¿qué le puede esperar a un reclamado? Nada bueno. Pero bueno, aquí todo el mundo se retrata y el Supremo se está retratando y mucho. De ahí vino Bélgica. Y Bélgica le dice, ¿sabes qué? No me has rellenado el formulario bien. No te los puedo ni siquiera tramitar. Gran escándalo. Bélgica no colabora, todo esto. ¿Saben? Era la casilla B. Se equivocó en la casilla B. La casilla A es nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y posible paradero. Era como fácil. La B ya era más complicado, porque en la B había que poner orden nacional en la que se sustenta la orden internacional. Y esto ya es un poco técnico. La orden internacional de detención, ¿en qué orden nacional se sustenta? Y el juez Llarena dice, en el autoprocesamiento. Uno se lee el autoprocesamiento y no hay ninguna orden de detención. Yo digo, este hombre pues se ha equivocado. Se lo planteamos a la Fiscalía belga. La Fiscalía belga lo ve, dice, pues sí, tiene razón. Y le piden al señor Llarena que aclare. Sostenella no enmendalla. Y dice, no, el autoprocesamiento. Le piden por segunda vez que aclare. Y aclara que es el autoprocesamiento. Nos vamos a la vista
Y pasó lo que todos saben. Mira, no te lo puedo tramitar porque no sabes rellenar un formulario que tiene 10 páginas y te has equivocado en la casilla B, no puedo pasar ni a la C. Pero créanme, funciona así. Es un formulario de 10 páginas. Y si no pasas el filtro del B, no vale la pena que miremos el C, mucho menos el D. Y ya esperar que te lo entreguen, eso ya es una tomadura de pelo. Ahora, ¿qué es lo que pasó a partir de ahí? Críticas hacia Bélgica. Entre tanto, Alemania vuelve a decir por segunda vez que no ve la rebelión. Dice, no, es que estos alemanes no conocen el derecho. Bueno, es que el derecho penal que aplicamos en España viene de Alemania. Algo se ha podido perder en la traducción. Algo se ha podido perder de valores democráticos también en ese mismo proceso de traducción. Pero el derecho penal sigue siendo, para nosotros, de raíz germánica, de explicación germánica y de concepción germánica. Pero los alemanes no saben. Eso quedó clarísimo. Claro, ahora, ¿en qué estamos? Estamos a la espera de que haya una resolución. No sabemos cómo va a ser la resolución, pero dentro de una previsibilidad, porque los estados democráticos, la justicia es previsible, nosotros sabemos que la resolución va a ser de aquí a aquí. Puede ser esto o puede ser esto otro, pero no va a ser lo de allá. Y como pasa aquí, no va a ser lo de allá. ¿Por qué? Porque uno, en un estado democrático, sabe que la interpretación del derecho tiene un límite y tiene unas reglas de interpretación. Aquí se están aplicando unas reglas que no solo no están escritas, sino que además son las que hoy se me antojan. Nosotros acabamos de demandar al juez Llarena en Bélgica y le hemos recusado en España. Y el propio juez dice, no te admito la recusación. Y no te la admito porque el juez belga no tiene competencia para investigarme a mí. Yo digo, hostia. O sea, en el pleito de aquí te estás defendiendo de algo que tienes que ir a defenderte allá, pero no has perdido la imparcialidad. O sea, de 6 páginas, 3 están dedicadas a defenderse. Claro, nosotros en el recurso le hemos explicado que parece ser que está un poco contaminado. Ahora, ¿nosotros esperábamos que el juez se apartase de la causa? No lo esperábamos. El juez ha hecho exactamente lo que queríamos que hiciera. ¿Por qué hicimos eso? Y lo voy a explicar porque ya está hecho. Porque va a venir una tercera euroorden. Y nosotros tenemos como acreditar que él es un juez absolutamente parcial, el que curse la tercera euroorden. Y se lo vamos a poder acreditar con las 3 páginas en que critica a la justicia belga, a la que le va a ir a pedir ayuda para entregarles. Eso es un litigio estratégico, mover una ficha allí para que caiga otra allá. Nosotros hemos ido dando los pasos conforme a un guión estructurado que tiene un comienzo y tiene un final. Pero claro, en toda estrategia a veces hay que cambiar las tácticas. Evidentemente, ¿cómo no lo vamos a cambiar? El presidente Puigdemont es detenido en Alemania. Pues hay que empezar a traducir todo al alemán porque lo teníamos traducido al flamenco. Ahora, a la propia policía alemana le sorprendió una cosa. En el momento que detienen al presidente, en ese momento designamos al abogado que iba a llevar su defensa. ¿Por qué? Porque en cada país teníamos previsto qué equipo iba a defender. Si pasaba cualquier cosa, sabíamos quién iba a defender y quién iba a hacer qué cosa. ¿Qué es lo que le ha pasado al Tribunal Supremo? Que llevan improvisando 8 meses. Y la justicia que se improvisa no es justicia, es una chapuza. Y se va resolviendo sobre la marcha conforme a intereses muy ajenos a la justicia. Se ha instalado un relato que el juicio tiene que ser en octubre, porque hay gente presa. Bueno, eso tiene fácil solución. El juicio tendrá que ser cuando se termine la instrucción, cuando se llegue el momento y si termina habiendo acusación. Pero el que haya gente presa no es una razón para ir a juicio. La razón para ir a juicio es que se ha terminado la investigación. Y si la gente está presa, es por obra y gracia del mismo instructor y de la sala de apelaciones. Tiene muy fácil solución. Mañana puede dejar de ser causa con precio, por lo tanto no hay ninguna prisa. Solo falta que se quiera. No existe una sola razón jurídica para que la gente siga en prisión. No existe.
La única razón por la que están en prisión es porque hay un empecinamiento de que así sea. Y eso yo creo que se refleja en todos los autos. En todas las resoluciones en que les mantienen en prisión, si hay algo que se refleja, es que no hay razón para seguir en esa situación. Entonces, bueno, esto es un poco quería yo primero hablar un poco de los distintos temas que llevamos, pero este caso yo creo que aquí en Cataluña interesa mucho, obviamente por razones obvias, pero también creemos que se han mitificado mucho las cosas y se ha engañado mucho a la gente. Y cuando le digo a la gente se les ha engañado mucho es porque tenemos la memoria muy corta. ¿Ustedes se acuerdan del juicio al presidente Mas? ¿Por qué fue? Fue por convocar un referéndum. Y fue por gastar 6 millones de euros en un referéndum. ¿Qué dijo la Fiscalía, que es una para todo el Estado, con respecto al presidente Mas? Dijo, los gastos anteriores a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional no pueden ser constitutivos de un delito de malversación porque no había una previsión de ilegalidad. Es lo que viene a decir. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Cambió el derecho? No. Cambió la interpretación política que se hace del derecho. ¿Dónde enjuiciaron al presidente Mas? Aquí. Claro. ¿Por qué no interesaba enjuiciarle aquí? Ahora, ¿por qué no interesa enjuiciarle aquí? Por una razón muy sencilla. Porque necesita una mayor docilidad o una mayor, vamos a decirlo en términos correctos, una mayor capacidad interpretativa del derecho, una capacidad más imaginativa de interpretar el derecho. Y por eso se lleva al Tribunal Supremo. Ahora, a que nadie sabe que a todos se les imputa un delito de malversación. El delito de malversación es un delito propio del Tribunal del Jurado, no del Tribunal Supremo, del Tribunal del Jurado. Y los delitos conexos al delito de malversación también son competencia del Tribunal del Jurado. Tribunal del Jurado que tendría que estar constituido ¿dónde? En el ámbito competencial en función bien del territorio o bien de la cualidad de la persona. En este caso, por cualidad de la persona, tendría que ser aforados. ¿Ante quién se tendría que constituir ese Tribunal del Jurado? Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, habría un instructor del TSJ, después un magistrado presidente del TSJ y después 9 ciudadanos más 2 de refuerzo por si hay alguna baja. ¿Ciudadanos de dónde? Del censo electoral de Cataluña. Y eso es ese jurado es el juez natural predeterminado por ley para enjuiciar estos hechos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no estamos aquí? ¿Por qué no estamos en un procedimiento jurado? Si tanto les preocupaban las prisas, el procedimiento del Tribunal del Jurado es el más rápido. Fase de instrucción muy rápida, audiencia preliminar, audiencia previa, constitución del jurado y a juicio. Ese es el juez natural. Juez natural que está previsto en el artículo 24 de la Constitución Española y está previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero también está previsto en la Constitución alemana y en la Constitución belga. Lo que pasa es que en Bélgica, como no pasamos la casilla B, nos hemos tenido que guardar los argumentos para la siguiente reclamación. Si el juez Llarena hubiese sabido rellenar la casilla B, tal vez estaríamos ahora discutiendo la C, pero no hemos llegado. Ahora, tengan presente este tipo de irregularidades, porque esto es lo que está demostrando cómo se ha construido el proceso judicial que se sigue contra políticos y dirigentes de asociaciones catalanas. Eso es así. No me invento nada. Aquí veo alguna muy buena jurista también y amiga que sabe perfectamente y asentía con la cabeza cuando estoy hablando del Tribunal del Jurado. Es que es así. Le correspondía al Tribunal del Jurado. Pero miren, se lo pongo más fácil. ¿Se acuerdan de los trajes de Camps? Tribunal del Jurado, en Valencia. A que ahí no les preocupó que fuera un Tribunal del Jurado el que enjuiciase a Camps en Valencia, ¿no? Donde tenía mayoría absoluta. Ahora todos sabemos por qué tenían mayoría absoluta en Valencia, pero lo que quiero decir es que el juez natural de esta causa es
el jurado constituido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y eso nos tiene que llevar a pensar en otra cosa. ¿Quién es el juez natural para solicitar la entrega del señor Puigdemont, de Comín, de Serret, de Clara Ponsati, de Lluís? ¿Quién es el juez natural? ¿El señor Llarena o el juez de instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Y no estamos admitiendo hechos, solo estamos diciendo que con estos delitos imputados, esto tenía que haber sido enjuiciado aquí. Miren, la juez Lamela admitió a trámite la querella del fiscal el día 31 de octubre por un delito de rebelión. 5 ocasiones anteriores, Manos Limpias había intentado lo mismo, y en 5 ocasiones la juez Lamela dice: la Audiencia Nacional no es competente para el delito de rebelión. Nosotros tenemos las resoluciones. Y de repente pasa algo que no aparece en el BOE y se vuelve competente para el mismo delito que ella ha dicho que no era competente. Y ojo, las 5 querellas anteriores de Manos Limpias, todas, perdón, de Manos Limpias y de Vox, porque hay de los dos, todas hacen relación con el proceso en Cataluña. Es decir, sobre los mismos hechos que hoy está investigando el juez Llarena, hay ya resoluciones anteriores, unas que decían que los hechos no eran constitutivos de delito, sin embargo están en el autoprocesamiento, y otras que decían no son competentes la Audiencia Nacional. Y de golpe la Audiencia Nacional es competente. La pregunta es ¿por qué? Muchas veces, algunos de mis defendidos, y no voy a decir cuáles, se quejan de la justicia española. Yo creo que quejarse en términos generales de la justicia no es sano, no es bueno, porque todos los días se hace justicia, y en unas condiciones muy precarias. Yo creo que hay que centrarse en dónde está el real problema de la justicia en España, que no está en los juzgados de pueblo, no está en los juzgados de aquí, está en las altas instituciones, porque ahí, para acceder y llegar a eso, se va por unos caminos que no son los propios de un Estado democrático y de derecho. ¿Qué quiero decir? Ser magistrado del Tribunal Superior de Schleswig conlleva unos requisitos que más de algún instructor en el Supremo no podría cumplir. Entre otros, de formación muy, muy elevada. Sin embargo, aquí se puede ser magistrado del Tribunal Supremo no conociendo ni siquiera lo que dice el artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y saltándoselo a la torera, o bien por no conocerlo o porque se lo salta. Pero después se puede criticar a un magistrado que es profesor, doctor en Derecho, que ha hecho toda su carrera y que no le debe un solo favor a un político. Los problemas están en las altas instituciones jurídicas, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. No digo que en otras no lo haya, pero en términos generales, aquí hay mucho juez honesto, mucho juez trabajador, mal pagado y con unas condiciones, o sea, hay que ir a los juzgados para ver las condiciones que están trabajando. Pero eso es la administración de justicia de la calle. La de las altas magistraturas es tremenda. Y lo estamos viendo en este procedimiento. Lo estamos viendo en este procedimiento y eso yo creo que en algún momento, tú decías antes que esto lo van a escribir los historiadores, yo no sé si me estoy alargando mucho, pero yo creo que la auténtica historia está en básicamente cómo se ha torcido el derecho para llegar a donde estamos ahora. Tenemos un grupo grande de personas en prisión, un auto de procesamiento que es infumable, porque es un auto político, no jurídico, y tenemos una situación muy compleja. España en estos momentos ha tensionado a tal nivel el sistema europeo de cooperación jurídica en materia penal que las costuras están a punto de romperse. Y créanme, todos los días España cursa unas 30-35 euroórdenes a distintos países europeos. Nunca ha pasado lo que está pasando con esta. Juez de Santander, juzgado de instrucción 3 de Santander, cursa una OED a Rumanía y se ejecuta y no hay problema.
La juez de Calatayud cursa otra a Alemania y no hay problema. ¿Por qué tenemos los problemas en esta? Ahí hay varias preguntas, pero sobre todo muchas respuestas. Una, porque quien la está cursando no sabe el juguete que tiene entre manos, no sabe cómo funciona. Esto es básicamente como que yo le entregue las llaves de mi coche a mi hija de 9 años. Se va a estrellar, y se va a estrellar porque no sabe conducirlo. Pues no se le puede dar una OED a una persona que no, a un formulario de OED a una persona que no sabe conducir la OED. Segunda, y ya entraremos algún día en el apartado C. De hecho, en Alemania estamos entrando en el apartado C y en el apartado D. Estos hechos no resisten un análisis jurídico fuera de España. Es decir, se está abusando de un mecanismo de cooperación jurídica internacional. ¿Por qué? Porque no se conocen los mecanismos, pero tampoco se conoce cómo se llegaron a esos mecanismos, la utilidad que tienen y los frágiles que son. Y cuando hablo de fragilidad, hablo de confianza entre jueces y entre estados. Se están cargando lo poquito que había de confianza entre jueces y estados. Yo te quería preguntar, porque esto que estás diciendo a mí me lleva a pensar que en muchos casos los juristas, en este caso el juez, ¿no?, tiene que aplicar un derecho ante una realidad que él mismo en el subconsciente sabe que es bastante difícil de perseguir desde el punto de vista del derecho penal. Es decir, la conciencia del jurista, si es que podemos hablar en términos metafísicos, ¿no? Es decir, los juristas cuando interpretan el derecho también interactúan con su propia conciencia, en el sentido de los valores que defienden y del saber del derecho que ellos están interpretando. Yo creo que aquí, y te lo quiero preguntar, cuando tú dices se está retorciendo, ¿no?, en algunos de estos meses, con alguna de estas resoluciones, a mí se me ha ocurrido pensar, el juez Llarena lo que le está pasando es que sabe que está enjuiciando algo que no es penalmente relevante, sino que es políticamente trascendente, que además parte de una colisión entre el principio democrático y la soberanía popular y la no canalización en una interpretación constitucional muy restrictiva del derecho a decidir en Cataluña. Tú has hablado del antecedente del juicio al president Mas, que ha sido la antesala de este procedimiento, escandaloso, pero de otra dimensión, y que fue también un intento de aplicar con una normativa vigente el derecho a decidir de una forma no vinculante, con un proceso de decisión que fue descafeinado políticamente, y sin embargo se ejecuta mal el derecho, se aplica mal el derecho. Es decir, el juez Llarena está de alguna forma delatando su propio subconsciente, el subconsciente de una transición jurídica absolutamente deficitaria, ¿no? Y cuando dice se equivoca, yo digo, no tiene un lapsus jurídico, es decir, no puede existir aquí la evidencia por fin, después de estos años, donde ha habido síntomas de todo esto. Es decir, la Audiencia Nacional ha estado denunciada por juristas como Agust Gil Matamala, ¿no?, durante todos los años de su vida dedicado a combatir la legitimidad democrática de la Audiencia Nacional, como tribunal de excepción en un Estado de Derecho. La tortura que ha existido, el GAL, la no solución jurídica en términos de normativa internacional de la memoria histórica. Esto nos lo ha dicho Naciones Unidas el 2013, el 2014. Es decir, todo esto ahora no puede existir un efecto de condensación en este proceso, en este litigio, donde está explotando todo esto y donde de alguna manera sale ese subconsciente y esa mala conciencia jurídica de las altas esferas del Poder Judicial. Bueno, tú has planteado juez Llarena, subconsciente, dos términos en la misma frase. Yo soy todavía letrado en ejercicio, así que en ese aspecto me voy a reservar la opinión para seguir siendo letrado en ejercicio, pero yo creo que sí, que hay un punto ahí en el que esto les desborda, pero también hay un punto de mucha arrogancia y de mucha ignorancia. Y no hay cosa más peligrosa que la arrogancia del ignorante.
¿Y por qué digo eso? Porque miren, yo no me quería personar en la causa por Comín y Serret, porque están fuera, viven fuera. Y el juez Llarena les reclamó. Entonces, como le entró la idea de que había que notificar el autoprocesamiento para que empiece a correr los plazos, para decretar la suspensión temporal de función pública, me intenta por la fuerza notificar el auto, primero personar y notificar el auto. Yo le digo, oiga, mire, usted dijo hace tiempo atrás que yo no estaba personado, me impidió en tal acto participar, me impidió en tal otro, me impidió en tal otro. Le hice toda la lista de declaraciones en las que no nos había dejado entrar. Y todos los eventos procesales que sucedieron que nunca nos notificó. Y además, usted ha dicho que este es un sumario ordinario. El abogado no ostenta la representación en el sumario ordinario, le ostenta el procurador, así que no me puede notificar a mí una resolución que le tiene que dar a mis defendidos. Se cabrea un poquito más conmigo y entonces, a través de la euroorden, pide al juez belga que les tome declaración para notificar, para que designen abogado y procurador que los represente. Y me notifica esa resolución a mí. Yo le digo, oiga, usted está pidiendo a través de la euroorden tomarle declaraciones a ellos para que designen a un abogado. Eso no es una declaración, es una diligencia de notificación. Digo, según la RAE, notificación y declaración tienen un significado distinto. Digo, creo que usted se ha equivocado de convenio. No es el convenio europeo de Euroorden, sino el convenio europeo de cooperación jurídica en materia penal, y por si lo necesita está en el artículo 2 lo que usted pretende. Bueno, y guarda silencio. Y entre tanto, el juez belga dice, como no has rellenado bien la casilla 2, te devuelvo la Euroorden, y se queda sin notificación. Y no se practicó esa diligencia. Ahora cuando le hemos recusado, que ahora sí me he personado con un poder notarial, hecho en debida forma, designando procurador, él dice que rechaza la recusación porque incluso ha desestimado los recursos de reforma de mis defendidos. Yo le digo, oiga, creo que usted se está confundiendo de parte, porque a mí todavía no, a mis clientes todavía no le he notificado el autoprocesamiento, por lo tanto ni siquiera he corrido el plazo para recurrir. Y mucho menos sé de dónde usted se inventa que ha habido un recurso que usted ha desestimado. Le digo, con una muletilla jurídica, salvo error u omisión de esta parte, que me hayan notificado, que yo haya recurrido y que no me acuerde. A ver, todo puede ser menos que él esté equivocado, ¿eh? Cuidado. Hay días muy largos, nosotros a veces venimos súper cansados y puede que yo me haya mandado un recurso y él me lo haya desestimado y yo me haya ido en apelación y yo no me haya enterado. Esas cosas a veces nos pasan a los abogados, pero en un caso así es difícil, ¿eh? Es difícil. Y claro, ahí estamos a la espera. Entonces, cuando tú dices el subconsciente, es que ¿sabes lo que pasa? Es que como eso es un tema más de psicoanálisis argentino y todo eso, yo soy más de Chile, pues soy más racional, entonces me cuesta un poco entrar en esas etapas, pero sí creo que esto es digno de análisis y algún día que la gente ponga en línea todo lo que se ha hecho en estos meses en un procedimiento judicial, va a ver el nivel de quienes dictan jurisprudencia en este país. Y eso es probablemente lo más jodido que puede estar pasando. Uno siempre ha tenido la visión que la jurisprudencia te explica cómo interpretar el derecho. Para eso, primero hay que conocer el derecho. Y después hay que querer el derecho, después hay que respetar el derecho y no manosearlo ni patearlo. Y en esta causa se está pateando el derecho. Pero en esta causa, a ver, en esta causa y en la de al lado, Trapero está acusado de organización criminal. O sea, a ver, yo nunca, en mi vida creo que nunca he defendido a un policía, pero ¿de verdad? ¿Ustedes creen que ese señor era miembro de una organización criminal? Porque si lo creemos, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a revisar todos los procedimientos que ha llevado los Mossos de Escuadra, una organización criminal que han servido para condenar a delincuentes. Porque claro, si este señor dirigía una organización criminal y esa organización criminal, la de este señor, era la que investigaba delitos aquí, probablemente hay una causa de nulidad de todas las causas que ellos investigaron. Ah, no lo hemos medido. Es que ahí está el problema del subconsciente, pero muy subconsciente. Porque evidentemente no estamos midiendo lo que estamos diciendo.
es un servidor público con el que se puede estar más o menos de acuerdo. Pero miembro de una organización criminal en grado de dirigente, a mí esto me cuesta tragarlo y es difícil de explicar, ¿eh? Es difícil de explicar. Organizaciones criminales son otras y algunas las hemos visto, con una X arriba. Sí, hemos visto ese tipo de organizaciones criminales en España, sin duda. Tú conoces bien la jurisprudencia de Estrasburgo, la conoces, la manejas, ¿no? Desde la perspectiva de esta jurisprudencia, el principio democrático, la libertad de expresión, la tutela a la capacidad de la ciudadanía de expresar a través de consultas, de referéndumos, su propia voluntad, en colisión con lo que se está experimentando ahora, que es una represión absoluta de la libertad de expresión, de los derechos democráticos. El Tribunal Europeo, ¿qué bases ha sentado? Sobre todo respecto a Turquía y respecto al Estado español también, ¿no? ¿Qué bases ha sentado? Te hablo en términos más de grandes pinceladas, porque estamos en un debate no estrictamente jurídico. Hablemos a nivel de estadística. España no es de los países más condenados en Estrasburgo. ¿Y saben por qué? Es de los que menos recurren. ¿Y saben por qué? Porque después de la admisión, el recurso hay que seguirlo en francés o en inglés, y la mayor parte de los abogados no dominan el inglés o el francés para seguir con el recurso. Y no estoy bromeando, hay que mirar las estadísticas bien. ¿Cuántos recursos se presentan y qué porcentaje es el estimado? Es decir, no comparemos que a Rusia le han condenado 227 veces el año pasado, ¿sí? Pero de un puñado de recursos presentados y muy bien fundamentados. Ahora, con los temas serios, cada vez que vamos a Estrasburgo, volvemos con una condena nueva a España. Ahora, ¿por qué se va poco a Estrasburgo? Porque créeme, eso de que la Tierra es plana y termina en los Pirineos, nos ocurre también a los abogados y no vemos la perspectiva exterior. Ahora, el Supremo, en la causa del proceso, sí tiene una apuesta, que todos hemos cifrado nuestras perspectivas en Estrasburgo. ¿Y saben lo que dicen? Estrasburgo resuelve, después de terminado el partido, la prórroga y la tanda de penaltis. Es decir, en 7, 8, 9 años más. Ya para entonces, ninguno de estos que está en el Supremo va a seguir en el Supremo. Ley de vida, edad de jubilación. Ninguno. Les va a dar lo mismo. ¿Saben lo que no habían caído ellos en la cuenta? Que aparte de Estrasburgo está Luxemburgo. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestión prejudicial que se resuelve en 6 meses estando la gente presa. Nosotros estamos apostando a Luxemburgo, subsidiariamente a Estrasburgo, pero con gente presa no se puede esperar a que dentro de 8 años nos den la razón, que nos la van a dar. Nos la van a dar. Y nos la van a dar como la sentencia contra Erdogan por el tema de la última limpieza que hubo de los tribunales de justicia en Turquía, que aquí ha habido una gran diferencia, ¿eh? En Turquía, Erdogan tuvo que purgar la judicatura para poder sostener su sistema. Aquí no ha sido necesario. Ha sido el propio Supremo y la Audiencia Nacional los que han tomado el liderazgo de llevar adelante esto. Esto que ya le estaba molestando al gobierno del Partido Popular y que evidentemente le molesta al Partido Socialista, y que le molesta al resto de Europa. En Turquía hubo que purgar a la judicatura. Nosotros hemos defendido a más de algún juez turco y algún fiscal turco de reclamaciones extradicionales estilo Trapero. Miembro de organización terrorista. Y uno leía y decía, pero si solo era juez. Pero bueno, nunca se sabe. La gente lo que hace en su tiempo libre nunca se sabe y puede que el juez haya sido miembro de una organización terrorista. Eso también cabe en las posibilidades. Pero que todos sean miembros de la organización terrorista ya es poco creíble. Pero fíjense, reclamados en extradición por Turquía, jueces acusados de ser miembro de organización terrorista. Trapero, acusado de ser jefe de una organización criminal. Yo no veo grandes diferencias, la verdad, exceptuando el idioma, que es más fácil para mí el español que el turco, pero la perspectiva y la estética del tema creo que es muy, muy similar y eso es lo peligroso, ¿eh? Me hacías recordar ahora una anécdota que viví yo personalmente con el gobierno Aznar, cuando promulgaron la ley de partidos políticos, que en aquel momento pues bueno, se estaba afrontando la vía pacífica del independentismo vasco.
y se reacciona con una ley de partidos políticos para la ilegalización. El comentario, y esto me lo contó Vázquez Montalbán y Gorka Knörr, dos personas, que una no lo puede acreditar, la otra sí directamente, que habían estado en contacto con Mayor Oreja y les había dicho claramente: hay que hacer de esto la vía turca. Es decir, ya en aquellos años ese espejo turco inspiraba algunas líneas de actuación como cierre de periódicos o como macrojuicios. Exactamente, ¿no? Y se está aplicando ahora en el proceso catalán. Esa línea de flotación del espejo turco con una visión de represión maximalista basada en las libertades democráticas y los derechos fundamentales, ¿no? La comparación con Turquía no lo hago peyorativamente. No, lo hago porque creo que es súper gráfico, o sea, y creo que a cualquiera le queda claro, y además porque creo que cada día nos vamos acercando más, no en la calle, no lo vemos el día a día. Lo que está pasando no se ve en la calle. Y eso es lo que genera una imagen y una percepción fuera de España distinta y que cuesta más romper. Porque hasta que se traduce una resolución judicial y la entienden fuera, recién ahí es cuando dicen: hostia, qué grave es esto. ¿Esto quién lo firma? A nosotros nos han preguntado en Bélgica: oye, ¿y este juez de qué juzgado es? No, este es del Tribunal Supremo. ¿Cómo? Sí, es del Tribunal Supremo. O sea, estamos hablando de derecho básico, más o menos segundo de derecho. Sí, lo que está pasando en Turquía es gravísimo y se habla poquísimo. Es decir, centenares de funcionarios en la prisión, maestros, jueces, abogados, periodistas, es decir, todos los servidores públicos que han disentido mínimamente del régimen de Erdogan están en la cárcel, ¿no? Es decir, la ventaja en el momento actual es que lo que está pasando en Cataluña tiene detrás un movimiento social y una gente y una ciudadanía que profundamente madura, que está actuando también de apoyo a las causas que se están haciendo desde el punto de vista jurídico fuera. Yo te quería preguntar sobre esto, ¿no? Perdona que te interrumpa un segundo. Yo creo que la gran ventaja es que aquí todavía no han metido presos los abogados, pero eso todo se andará, ¿eh? Esta es una reflexión, sí. Esta es una reflexión. Es así. Perdona, te interrumpo. Sí, no. Esperemos que no vayamos por aquí, ¿no? La cuestión es, la gente, lo que tú estás viviendo como abogado, los clientes que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que se está percibiendo desde fuera, y tú como abogado también, de lo que se está recibiendo de aquí? Es decir, ¿cuál es la percepción que se tiene del apoyo de esa fuerza, ¿no? de esa base social en Cataluña, que está pues, no solo yendo continuamente, sino también ayudando económicamente, haciendo actos por el territorio? Es decir, ¿qué visión puedes tener tú como jurista de la fuerza que esto puede dar también fuera y respecto de la percepción de la ciudadanía y de la democracia activa que hay en Cataluña? Bueno, ahí yo ya más que una percepción como abogado la tengo como persona, es decir, con todos ellos, después de todos estos meses y situaciones muy tensas, como comprenderéis, hay una relación muy personal, o sea, que es un grave error por parte del abogado tener una relación personal con los defendidos, pero en determinados casos es imposible no tenerla. Es decir, vas a visitar al presidente de Cataluña a la prisión, que le saludas: hola, tome asiento, ¿soy su abogado? Pues no, o sea, no, la conversación no va por ahí, va por otros lados. O paso a buscar a Toni Comín, por ejemplo, para irnos a reunir con Meritxell o con Lluís Puig, y me dice: mira, este es el jardín del recuerdo, un pequeño jardincito donde cada amigo ha plantado una planta traída desde Cataluña. O sea, ellos lo están viviendo día a día y saben que lo que están haciendo no es para ellos. O sea, lo tiene absolutamente claro, sino que es la devolución a la gente de Cataluña, lo que la gente de Cataluña espera de ellos y lo que la gente de Cataluña les está dando. O sea, pero es un tema súper presente, no solo desde el punto de vista emocional y político, sino también
de repente dicen, oye, no, espérate, pero esto ¿cómo encaja ahí? No, esto encaja aquí. Ah, vale, perfecto, porque hay que pensar en la gente que está dentro, hay que esto, lo otro. O sea, es una preocupación constante. Ahora, evidentemente, lo que están haciendo, si no tuvieran un apoyo social detrás, no podrían estarlo haciendo. Y no podrían estarlo haciendo porque necesitan cargarse de energía día a día. Es decir, oye, a ver, el único previsor de toda esta historia fue Tony Comín, que llegó con una maleta grande, los demás iban con un bolsito pequeño. Y no es coña. O sea, Tony dijo, yo llevo una maleta grande porque esto va para largo, pero los demás llevaban un bolso pequeño. Son mecanismos mentales que hay que pensar. Es decir, Clara, por ejemplo, Clara en Escocia está teniendo un gran apoyo de la sociedad escocesa, un gran apoyo de su universidad, pero está todo el día con la mente puesta aquí también. Es decir, todo gira en torno, es una interrelación. El exilio tiene eso, ¿no? Vamos ahora a dar pie a las preguntas del público. Si que hacemos turnos. ¿Cuántas preguntas hay, així d'entrada? Una, dues, tres. Fem aquesta ronda de tres i després continuem. Jo li volia preguntar què li sembla que va donar lloc a aquesta confusió del govern espanyol en relació a Alemanya, o aquest error de càlcul tan gros. Si és que van creure que seria una decisió política, finalment, extradir-lo a Espanya. Bueno, en Alemania no va a haber una decisión política, va a haber una decisión jurídica. Probablemente el mayor error que tenga España es pensar que los jueces de Schleswig eran influenciables. No lo son ni por ellos ni por nosotros, ¿eh? Esto va a derecho puro y duro. Nos va a gustar o nos va a disgustar. Pero esto no hay influencia. Cosa distinta del papel de la Fiscalía alemana en todo esto. La Fiscalía sí es un órgano jerarquizado y por lo tanto recibe órdenes y está actuando conforme a esos criterios. Pero el tribunal, de hecho el tribunal le está diciendo a todo que no a la Fiscalía. Muchas gracias por su exposición clarísima y de mucha calidad. Me gustaría conocer su pronóstico a corto, bueno, a largo plazo ya no, pero probablemente no. Pero a corto y a medio plazo, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar todo el proceso, como mínimo en el ámbito jurídico? Gracias a ti. Déjame sacar la bolita de cristal y te lo cuento. Yo creo que en principio no todos los días van a ser fáciles. Como todo en el derecho, no es ni blanco ni negro, pero sí hay un margen. Ahora estamos a la espera de lo de Alemania, de ahí vendrá lo de Escocia, después de nuevo lo de Bélgica, porque en algún momento lo van a reactivar. Y entre tanto, uno de los pasos que es fundamental es que, a mi juicio, salga la gente en libertad, se serene la causa en España, se serene jurídicamente la causa. Es decir, yo creo que había una exacerbación del derecho. Ahora hay que bajar unos peldaños, serenarnos y empezar a plantear esto en términos racionales a nivel jurídico. Y en algún momento va a haber que ir a un juicio, pero ese juicio no es lo mismo un juicio planteado en los términos que hoy está planteada la instrucción de la causa, que un juicio planteado en términos de derecho penal puro y duro. En términos de derecho penal puro y duro, este es un juicio, a mi entender, muy sencillo, en el cual pues, se podrán acreditar unos hechos y no se podrán acreditar el resto. Y además debería ser un juicio dentro de la normalidad. Yo creo que mientras no haya una normalidad jurídica en este procedimiento, las cosas no pintan bien, sin perjuicio de que soy muy optimista en que vamos a ser capaces de llevar esto a unos términos racionales. Obviamente no somos nosotros los que lo tenemos que hacer, es la Fiscalía del Tribunal Supremo, es la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, y Europa les tiene que hacer ver que el camino no es ese, ¿no? Ahora, en términos de tiempos, a mí el tiempo me preocupa porque hay gente presa. Si no estuvieran presos no me preocuparía. Pero que vamos a ganar, ¿eh?
O sea, eso lo tengo clarísimo. No sé si ahora, no sé si en un año, no sé si en 6 meses, no sé cuándo, pero vamos a ganar porque el derecho sí es previsible. El abuso del derecho es lo que lo hace imprevisible. Muchas gracias. Disculpen, no parlo molt bé el català y tampoco castellà, pero una cosa, soy abogado irlandés y yo trabajaba por fiscal, y una cosa que no entiendo es, tenemos un dicho, un maxim en inglés: justice must not only be done, it must be seen to be done. La justicia no solamente tiene que ser hecha, pero tiene que ser visto ser hecha. Y cuando leí en el diario que el judge Llarena dijo que estamos sufriendo del proceso, es una cosa que no podría pasar en Irlanda. El juez tendría que recusarse. Porque y cuando leí que dijo que cuando el señor Sánchez hizo una objeción, dijo, tú puedes hacer recurso al otro, court más alto. Y para mí, indica que no entiende que es un juicio equitativo. No es que el hecho que no te preocupes, si estoy pisando tus derechos aquí, yo tienes un remedio más alto. Porque para nosotros, va al corazón de un proceso equitativo. No es un error menor que un juez de apelación puede corregir, y determinar si ha sido determinante. Esto va al corazón de una persona que está en peligro. Y en Inglaterra y en los Estados Unidos, máximo es muy importante. Esta es una cosa que no puedo entender como abogado. Bueno, en primer lugar, bienvenido al club de los marcianos que pensamos que el juez Llarena no es un juez imparcial. Cuando se estableció la estrategia de que saliese parte del gobierno al exilio, yo propuse 5 países y uno de esos era Irlanda, porque conocía esas garantías. Ahora, cuando el juez Llarena en el autoprocesamiento habla de, página 44, tercer párrafo, estrategia de la que todos hemos sido víctimas, esa es la frase literal, de la que todos hemos sido víctimas, hubo un error de traducción y en la copia que se envió a Alemania esa frase no salía. Así lo justificó él cuando reclamamos que no estaba esa frase, que fue un error de traducción, y mandó una segunda traducción en la que ya esa frase salía. ¿Qué es lo que pasa? Que estábamos trabajando en Berlín los abogados y yo le digo, no, pero esta frase hay que incluirla. Me dicen, ¿qué frase? Le digo, tal frase. Me dice, ¿dónde la estás leyendo? Cojo mi ordenador, me voy al otro lado de la mesa, comparo, digo, hostia, no está. A ver, empezamos a buscar en la versión alemana y no estaba la frase. Claro, Schomburg en ese momento se molesta y dice, no, espera, vamos a traer una traductora ahora mismo. Y le digo, te estoy diciendo que no está. Y aquí se está, pero bueno, vino la traductora, certificamos que no estaba, presentamos un escrito y a las 2 semanas el juez Llarena mandó una nueva traducción más correcta en la que sí estaba esa frase. Y no es la única frase que no está bien traducida o que faltaba de la traducción. También cuando en relación a Omnium habla de los bandos de la guerra civil, que eso es muy importante. Eso es muy importante porque él se sitúa en un bando determinado de la guerra civil. Bueno, todo se ha visto, pero nosotros efectivamente en todos los países estamos alegando ese tema, la falta de imparcialidad del juez. Un juez que, valga la redundancia, es juez y parte.
Sí, aparece mencionado en los bandos de la guerra civil. Hola, buenas tardes. Bueno, en vista de toda esta, parece ser, enorme chapuza jurídica que estamos viviendo, ¿no cree usted que hay una cuestión que va a salir, porque hay que salir de esto? El Estado español, el Reino de España, tiene que salir de este follón. Esto está muy claro de alguna manera. Y no puede salir tampoco que se le vean todas las vergüenzas más de las que se le han visto. Entonces, ¿usted no cree que podría ocurrir una cosa? Es que si, por ejemplo, en Alemania, en Escocia, en Bélgica, se falla, o no sé cuál es la palabra exactamente, pero se va contra la decisión o contra los intereses del Estado español, lo que va a ocurrir es que aquí va a pagar el pato y los platos rotos seguramente el mensajero, porque no creo que lo pague la cúpula. Probablemente quien va a recibir va a ser a nivel del juez Llarena y a nivel de errores de este tipo, porque claro, alguien tiene que pagar. Nunca se ha visto que esto salga gratis y evidentemente no va a pagar el Estado como tal, como reino, ni la justicia española, por lo menos de una manera aparente. ¿Cree usted que puede influir el hecho, en definitiva, de que tengan unas resoluciones, digamos, jurídicas contrarias a sus deseos para solucionar de una manera, digamos, bueno, nos hemos equivocado, hay un error de, no sé, de la como, del párrafo B o estas cosas que ocurren y de lo que se ha dicho no pasa nada? ¿Podría ocurrir esto? Bueno, yo creo que estamos acercándonos peligrosamente a lo que es un artículo 7 a nivel europeo, que es lo que se le acaba de aplicar a Polonia. O sea, estos jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional nos están arrastrando un artículo 7. Eso es una situación muy grave que pasa a países como Polonia, como Hungría o como España. Evidentemente, no hay más responsable del autoprocesamiento que el que lo dicta y el que lo ratifica en apelación. Pero todo esto no ha pasado porque ha pasado, es decir, no ha pasado porque no ha pasado, y tampoco hay que tener presente una cosa: siempre se habla de la separación de poderes y que hay pesos y contrapesos, pero fíjense que en el sistema español el único poder que no tiene contrapeso es el Poder Judicial. No tiene contrapeso. Y tal vez por eso la cúpula del Poder Judicial sigue anclada en una interpretación preconstitucional de las leyes. Y ahí habrá que intentarlo. De hecho, nosotros lo vamos a intentar. Ahora, no se trata de que pague uno o pague el otro, se trata de que esto cambie. En realidad, a la larga, yo creo que el ejercicio consiste en cambiemos esto en todos los procesos de cambio. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, en otros casos hay que hacer exigencia de responsabilidades, en otros no. Bueno, algunos tendrán que responder y otros simplemente tendrán que aceptar el cambio. Muchas gracias, muy interesante su presentación. Mi pregunta es un poco más general. Todo ese proceso que hemos tenido se basa en una visión legitimista, o si quiere usted, algunos dirían legalista, del proceso de autodeterminación de los países, de los pueblos, contra, y eso es como se ha visto en Europa, al menos formalmente los países lo han visto como tal, el proceso legal basado en el proceso constitucional. Mi pregunta es un poco general, no sé si usted quiere dirigirse a ella, pero en base a esa disputa, que yo creo que al final es la base de nuestra reclamación de independencia, autodeterminación, si usted quiere, ¿tiene eso en el ámbito europeo legal, que usted obviamente conoce muy bien, tiene eso margen para seguirlo trabajando, o cree usted que esta es una batalla que se perdió en el caso de Cataluña después de la Segunda Guerra Mundial, o podemos ir hacia atrás si usted quiere? O sea, mi pregunta es, ¿vale la pena proseguir con Europa, sobre todo Europa obviamente, con el mundo, ese proceso de legitimizar el derecho de autodeterminación, o como causa legal es una que no vamos a ganar nunca? Gracias. Bueno, a ver, partamos del siguiente punto. Nací en un país que también se independizó. Eso a mí me da
situación atávica de que todo es modificable. Evidentemente fue hace mucho tiempo. Yo creo que el derecho a autodeterminación, y yo siempre he sido muy cauto en todo este procedimiento y no me he metido en charcos políticos porque soy el hombre de la bata blanca y los bolígrafos. Es decir, voy al tema jurídico, pero creo que el derecho a autodeterminación es un derecho que sí es exigible dentro de Europa y que en una Europa democrática, evidentemente la gente tiene derecho a decidir. Y tiene derecho a decidir en la forma de gobierno, tiene derecho a decidir. Miren, tienen derecho hasta equivocarse y tener un primer ministro como el italiano. O sea, si eso es posible, ¿por qué lo contrario no es posible? Yo creo que Europa, bien entendida, bien asumida, hay espacio para todo y evidentemente incluso para cuestionar la forma de jefatura del Estado, la configuración territorial de los Estados. Probablemente sea un error decir nos vamos de Europa. Yo creo que eso es un error de presente y un error de futuro. Pero el estar de otra forma, yo creo que está dentro de lo permisible en Europa y si no, fíjense en los países nórdicos. ¿Cómo se ve desde Europa el caso de Valtònyc? Así. Bueno, Valtònyc está en Europa justamente porque este caso en Europa no se ve. O sea, no se ve que una persona pueda terminar presa por sus canciones. No se ve que una persona... A ver, Europa ya ha dicho, existe una sobreprotección de la jefatura de Estado en España. Ya lo dijo en el caso de Arnaldo Otegi. Bueno, quitemos ese caso. Es que también lo va a decir en el caso Valtònyc. Nosotros creemos que él ha hecho lo correcto, es decir, trasladar su lucha a un sitio donde pueda tener alguna oportunidad de ganar, ¿no? Y no te puedo decir mucho más. Te quería preguntar, ¿hay alguna pregunta més? Sí. Perdoni que torni al tema que ha plantejat un assistent abans, però vostè parlava de la pacificació del procés judicial a Espanya, però això serà possible o no depenent de què passa amb el president Puigdemont. O sigui, amb independència del que pugui passar amb la resta de consellers, jo crec que el punt clau és aquest. És a dir, què passa amb el president Puigdemont? I quin gran encert va ser que el president Puigdemont sortís d'Espanya i anés a l'estranger? Com defensem la causa si, per desgràcia, el president és extradit? Bueno, yo creo que la defensa se ha estructurado básicamente en torno al grupo de gente que ha salido. De hecho, el Consejo de la República, que ellos siguen trabajando como tal, hay todos los escenarios previstos. Nosotros hemos previsto todos, los buenos, los malos y los peores. Es decir, mi convencimiento es que el presidente no va a ser entregado, pero evidentemente también tenemos plan A, plan B y plan C. Yo creo que basta que haya uno fuera para que el conflicto siga internacionalizado y no va a haber uno afuera, es decir, van a seguir todos afuera. Yo creo que hay que tener eso tranquilo, pero la persona que está más tranquila en toda esta historia es el presidente Puigdemont. Él sabe lo que se está haciendo, él sabe por qué salió de aquí, salió para seguir con su programa, con el compromiso que tenía con la ciudadanía catalana, lo ha dicho él muchas veces, y yo creo que él desde todo momento asumió los riesgos y ha estado en prisión en Alemania asumiendo esos riesgos y él ya lo dijo, si tiene que venir a España, va a venir a España, pero eso no va a ver, se le podrá encarcelar, pero no se le podrá derrotar. Yo creo que eso es lo que él tiene claro y creo que encarcelar las ideas es un muy mal camino y yo no creo que Alemania le vaya a entregar. Te lo digo de verdad, ¿eh? Gracias. Desescalar la tensión, y usted ha comentado una cosa que ha dicho, yo creo que esto podría ser un juicio fácil. Podría terminar en que los presos actuales fueran excarcelados, los exiliados volvieran, Europa viera que esto aquí se trata judicialmente en estado puro y dijeran, bueno, va, que los procesen por desobediencia a todos. ¿Podríamos acabar así? A ver, Gracias. yo diría que no podemos acabar
con que los presos salgan. Hay que comenzar con que los presos salgan. Es decir, el orden de los factores para mí jurídicamente es muy importante. Primero la calle, después hablaremos de calificación jurídica, pero evidentemente cómo se va a desescalar cuando pretenden que esta gente muera en prisión, porque ya lo dijo Amer Anwar, el abogado de Clara Ponsati, a una persona de 60 y pico años le quieres condenar a 30 años, la estás metiendo en prisión de por vida. De por vida. Entonces, primero hay que serenarse. No somos nosotros los que nos tenemos que serenar, créanme que estamos súper serenos. Son otros los que tienen que serenarse y mostrar que quieren interpretar el derecho conforme a cánones europeos. Con que hagan eso, estos hechos solo nos llevarían a una única calificación jurídica que es perfectamente compatible en un tribunal que dé garantías de imparcialidad, en un juicio justo, en un juicio público, con contradicción, inmediación, todos los principios básicos de un procedimiento penal, pero eso para una discusión jurídica no está mal. Nosotros estamos abiertos a discutir jurídicamente cualquier cosa, pero esto no es cualquier cosa, esto es una tomadura de pelo. O sea, ir a echar una papeleta, convocar a la gente para echar una papeleta que la vicepresidenta del gobierno calificó de picnic, no puede ser un delito de rebelión. Solo puntualizar. Es que pienso lo mismo que usted. La pregunta que le ha hecho mal era, ¿usted cree que esto va a acabar pasando? ¿Excarcelan, permiten que vuelvan y finalmente, no sé si en meses o en un año, España, con más sentido común, dice, bueno, esto no pasa de desobediencia y aquí todos amigos? ¿Acabará así esto? No es que lo desee, pero le pregunto, ¿lo ve posible? Gracias. Yo lo veo posible. La estrategia jurídica internacional es para eso. Ahora, aquí hay dos decisiones. Yo te dije que iba a hablar de fútbol y voy a hablar de fútbol. O le quitamos presión al balón o el balón explota. Y si el balón explota, no hay con qué jugar. Hay gente que le está echando y echando presión dentro del balón. Bueno, les va a explotar en la cara. Para jugar el juego democrático, el balón tiene que tener unas dimensiones concretas. Y este balón ya no sirve para jugar a nada. Entonces, ellos tienen que tomar una decisión. No somos nosotros. La diferencia está en que nosotros sí vemos que hay esa solución. Esa es la diferencia. La vemos y los instrumentos jurídicos están ahí. Solo falta que haya voluntad y un poquito de cultura democrática. Hola, buenas noches. Me sumo a los compañeros que le han felicitado, pues yo le felicito también. Mi pregunta es, si yo no he entendido mal, ha hablado de una posible sobreprotección de la audiencia y del Tribunal Supremo, pero yo le pido, ¿hay también una sobreprotección de las fuerzas de seguridad? Porque en el caso, por ejemplo, de los chavales de Alsasu, da un poco de yuyu, ¿no? Todo el tema este de pensar que realmente no hay ni mucho menos la misma justicia para nosotros, los ciudadanos de pie, que para las fuerzas de seguridad. Bueno, yo hablé de una sobreprotección, que es el término que utilizó Estrasburgo, con respecto a la figura penal de injurias a la corona. Existe una sobreprotección que no debería existir. En cuanto a los chavales de Alsasu, hay que saber dónde emborracharse. En el País Vasco es jodido. O sea, porque esta misma pelea de borrachos en Jaén tiene un resultado y en Euskadi tiene otro. Entonces, bueno, y lo digo irónicamente porque me parece tremendo. O sea, es más, la Audiencia Nacional reconoce que los hechos no son terrorismo. Después de dictar sentencia, lo tendrían que haber hecho en cuestiones previas y haber dicho, no somos competentes, esto no es terrorismo, vayan ustedes a un juzgado de pueblo o al juzgado de Pamplona o a la audiencia territorial de Pamplona, pero decirlo a toro pasado, eso es dictar una resolución leyendo los titulares. Porque lo que correspondía es, oiga, perdone, mire, ¿sabe qué? La cuestión de competencia es una cuestión de orden público y yo lo primero que voy a revisar es si soy competente. Usted me está diciendo esto, yo no soy competente, esto de vuelta para allá. Es decir, ha sido una típica resolución de la Audiencia Nacional de te voy a meter una hostia pero no tan hostia, porque eso es lo que han hecho, una resolución de compromiso que
solo servido, ¿para qué? Para ir a detenerles, por riesgo de fuga. Unos chavales que han estado todo el tiempo a disposición judicial, que no han huido, que no nada. Evidentemente, la Audiencia Nacional, bueno, daría para muchas conferencias, pero sí les digo una cosa. La competencia la tendrían que haber apreciado de oficio al inicio del juicio oral, no al final. Porque claro, si no había terrorismo al final, tampoco lo había al comienzo, ¿eh? Hola, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si entregan a Puigdemont, pero por un delito menor? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Bueno, que el juez Llarena entraría en pánico. Esa sería la primera situación. La segunda es que no le podrían enjuiciar más que por lo que ha sido entregado. Y eso generaría una disfunción en el procedimiento. Pero eso tenían que haberlo pensado antes. Es decir, ahora ya tendremos que estar a lo que salga. Y si resulta que le entregan, por ejemplo, por un accidente de tráfico, pues irá por un accidente de tráfico. Y los que trabajaban con él, pues por la rebelión. ¿A qué eso parece absurdo? Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno empieza a hacer experimentos en las pipetas, de repente viene alguien, le abre la ventana del laboratorio y el laboratorio explota. Y aquí lo que ha pasado es que le hemos abierto la ventana del laboratorio y esto puede pasar. Porque lo que no se puede es esperar que la misma calificación jurídica se le aplique en los demás países europeos. Eso lo sabía el juez Llarena desde el comienzo y ha querido jugar el riesgo. Buenas tardes, señor Boye. Usted ha realizado un análisis crítico del sistema de funcionamiento, de nombramientos de magistrados para el Tribunal Supremo y para la Audiencia Nacional. En definitiva, reside en el Consejo General del Poder Judicial. A partir de aquí, incluso ha hablado de los bandos de la guerra civil en el auto de procesamiento del juez Llarena. La pregunta es, por su experiencia internacional, ¿qué solución ofrecería usted al sistema judicial español para resolver esta duda que tenemos todos los ciudadanos, la mayoría de ellos, que creemos en los principios democráticos, del funcionamiento del sistema judicial español, de los jueces? Ha quedado muy claro que usted ha hecho la crítica referente a Supremo, a Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, también nos ha incluido. ¿Cómo resolvería usted, si usted fuese el responsable, o pudiese ofrecer un estudio a la sociedad española para erradicar esta situación negativa? Bueno, yo creo que lo primero que haría falta es un pacto de Estado para dejar la justicia al margen de la política. Primero ponernos de acuerdo, mire, no vamos a meter mano en la justicia. Eso ya significa cambiar una serie de normas de cómo se llega a las altas instancias de la judicatura. Después establecería un sistema de méritos, una meritocracia. Es decir, como se accede en otros países, y una independencia en la que sí tiene que haber una comisión disciplinaria, tiene que haber un control. Les pongo un ejemplo muy burdo. El sistema disciplinario de los jueces en Escocia lo preside un abogado. ¿Y el de los abogados un juez? En Alemania se llega arriba en función de lo que se estudia, de lo que se trabaja y de lo que se digiere jurídicamente. Aquí se llega arriba y después no se sabe rellenar la casilla B. Entonces algo falla. Yo diría que miremos un poco en nuestro entorno, miremos en nuestro entorno de cómo se hacen las cosas y nos vamos a dar cuenta que hay sistemas mixtos, hay sistemas federales, la justicia en Alemania es federal. Un tribunal regional, oye, no, mira, te lo voy a explicar, es el Tribunal Supremo de ese Estado de la Federación. Que, por cierto, al mismo nivel que tú, solo que con doctorado. Pequeño matiz. ¿Qué es lo que quiero decir? Creo que, primero,
lo digo. Si la justicia depende de llegar arriba de la mano política que se tenga, mal vamos. Lo primero que hay que hacer es sacarlos. La forma en que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ya no quiero hablar de los del Tribunal Constitucional porque tengo muchos amparos por ahí pendientes, pero evidentemente, miren, el Tribunal Constitucional lleva atascos de años y hemos visto resolver medidas cautelares en sábado. En sábado. ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo creo que eso lo que demuestra es lo poco fiable que son esas altas instancias y tiene que ver con cómo se llega ahí. En todas las audiencias provinciales hay grandes juristas que jamás van a llegar a esas instancias. Y les pongo un ejemplo. Cójanse el escalafón y empiecen a buscar a los jueces de la Audiencia Nacional en qué lugar están en el escalafón. Pero partan como en la 3ª página. Y van a encontrar alguno como en la 10ª. ¿Por qué? Se supone que es un tribunal especializado. Si es especializado, tendrían que ir los especialistas, la gente más formada. Tal vez resulta que no es especializado y solo es especial. ¿Entiendes? Pero claro, en otros países, eso del escalafón, la meritocracia, trabajar muchas horas, lleva a ser presidente de un tribunal regional. Sin duda, sin duda. Pero también, después que esas personas que están arriba tienen que entender lo que viene. Y tienen que entender que tal vez no debían de estar arriba. Y que tal vez haya gente mucho más preparada. Yo les digo una cosa, hay jueces que están sobradamente preparados y no los vais a ver jamás ni en la Nacional ni en el Supremo. Y eso es triste, porque así es como se hace buen derecho. A nadie le amarga una silla del poder, no? Este és el tema també. Jo crec que ha estat un debat molt interessant i molt qualitativament profund, gràcies també a les intervencions del públic. Per tant, us agraïm moltíssim la vostra participació y las vuestras preguntas. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Esto queda grabado en el archivo de la paraula. El Ateneu lo ofrecerá a la sociedad global en catalán y en castellano para que pueda ser también parte de la historia que se escribirá sobre estos momentos. Y yo quiero acabar con esta visión que tú has transmitido del derecho, ¿no? El derecho es previsible. Si se aplica bien, hay una ciencia jurídica y, por tanto, la ciencia jurídica nos tiene que hacer salir de este laberinto tan oscuro en el que estamos i jo crec que vamos tots, confiem tots plegats que sigui així, que el dret que també l'apliquen als tribunals de fora situï a la nostra judicatura o a la judicatura de l'Estat en una racionalitat que ara mateix no tenim. Gràcies per la teva feina, gràcies per ser avui aquí i molt coratge. Gràcies a ustedes.